Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste en que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Instituto Bíblico Camino de Luz al aire. Sean todos bienvenidos. Así que vamos a iniciar con este atributo llamado la fidelidad de Dios. Vamos a definir y después vamos a estar dando unos textos para así desarrollar este atributo en la persona y el ser de Dios como ser moral. Podemos decir entonces que este atributo es esencial a su ser. Sin ella no sería Dios. Para Dios ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza. Oído, para Dios ser infiel sería incoherente porque estaría atentando contra su propia naturaleza, lo cual es imposible. Es imposible que Dios sea infiel a su creación y a sus criaturas. Eso lo podemos rápidamente ver en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto quiere decir que la fidelidad de Dios hace parte de la naturaleza perfecta de Dios. Y Dios no puede ser infiel porque iría en contra de su propia naturaleza y de su propia personalidad. Entonces esto nos tiene que llenar de satisfacción, amados hermanos, sabiendo de que a pesar de que nosotros sus criaturas seamos infieles, Él es un Dios que permanece fiel para siempre. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser. Oído, la fidelidad de Dios es una de las gloriosas perfecciones de su ser. Podemos también decir que la fidelidad inmutable de Dios está muy por encima de la comprensión finita. Voy a repetir esta frase, escuche, la fidelidad inmutable, cuando me refiero a inmutable es que no cambia, que no varía, sino que la fidelidad de Dios es permanente, es eterna. Dios no actúa con vacilación, su fidelidad es sí y amén. Podemos estar confiados de la fidelidad eterna de Dios. Entonces, la fidelidad inmutable de Dios está muy por encima de la comprensión finita. O sea, nuestra mente es una mente finita, una mente que no puede obviamente conocer todo lo de Dios. Y todos los atributos de Dios están por encima de nuestra mente finita. Solamente hay que confiar y solamente hay que creer en el Señor. Ahora, todo lo concerniente a Dios es vasto, grande, incomparable. Él nunca olvida ni falta a su palabra, nunca la pronuncia con vacilación, nunca renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa y profecía, cada pacto establecido y cada obviamente amenaza o juicio que en su momento Él decretó al pueblo de Israel. Entonces esto en términos generales nos dice de que Dios es un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que cumple, aleluya, todo lo que Él ha establecido. Él nunca renuncia a lo que Él ha dicho. Eso lo podemos ver también reflejado cuando llamó a Noé, cuando llamó a Abraham y así sucesivamente cuando Él fue escogiendo a cada uno de los hombres para ejecutar su propósito aquí en la tierra. Vemos la fidelidad de Dios como preeminente en la obra
salvavífica del hombre. Vamos a ver unos textos para ampliar más este concepto de la fidelidad de Dios. Quiero que me acompañen en el Salmo 89:8 rápidamente. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Oído lo que está diciendo el salmista, tu fidelidad te rodea. Otro pasaje muy importante lo podemos ver en Isaías, en el capítulo 11, Isaías capítulo 11, versículo 5. Y será la justicia, oído, iglesia del Señor que me escuchas, y será la justicia, cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí podemos ver otro texto que nos habla con relación a la fidelidad de Dios. Salmo 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Oído cómo el salmista pictóricamente habla y les enseña en el Salmo, dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué citamos todos estos textos? Porque la Biblia o estos pasajes nos dejan entrever que al Dios al cual nosotros adoramos o al cual nosotros servimos es un Dios personal, es un Dios que tiene atributos, amados hermanos. Les repetimos, les recalcamos que el Dios al cual nosotros adoramos no es un Dios abstracto, ni mucho menos es un Dios impersonal, no es una fuerza, no. Es un Dios que está ahí, es un Dios que cuida de su creación, es un Dios que ejecuta y presenta y revela sus atributos. Así que todos estos pasajes que hemos leído podemos ver cómo los hombres en la época veterotestamentaria o en la época del Antiguo Testamento, porque hemos leído pasajes del Antiguo Testamento, podemos ver cómo el hombre desde ya mucho tiempo se comunicaba y daba evidencia de los atributos de Dios. Y ese mismo Dios que actuó con fidelidad a David, a Moisés, a los profetas, también actúa con fidelidad en nuestros tiempos. Bien, veamos, vamos a seguir definiendo lo que tiene que ver con la fidelidad de Dios. Dios ha diagnosticado fielmente el estado terrible. Oído lo que voy a decir porque es muy importante. Dios ha diagnosticado fielmente el estado terrible que ha producido el pecado. Nos ha hecho conocer su oído arraigado hacia el mal y que éste debe ser castigado. Nos ha prevenido fielmente. Oído esto, amados hermanos, porque Dios, desde que el hombre cometió el error, la desobediencia en el huerto del Edén, el Señor diagnosticó las consecuencias terribles que conlleva el pecado. Pero Él, diagnosticando esto y mostrándole al hombre, mostrándole al ser humano que el Señor se aira, que el Señor repugna el pecado, Él le ha dado su fidelidad para que el hombre pueda ir a Él, para que el hombre pueda tener una oportunidad de buscar a ese Dios. Oír lo que estoy diciendo, porque en el huerto del Edén, comenzando cuando Dios ejecuta y habla acerca de las maldiciones al hombre, lo hace con el fin de que el hombre pudiera ver lo terrible que era el pecado y lo viste de amor y le prolonga vida. Todo esto lo hizo el Señor por su fidelidad. Entonces, la fidelidad de Dios nos muestra que el Señor, aleluya, nos
nos preserva, nos cuida del pecado, nos guarda. Él no quiere que nosotros caigamos en las terribles consecuencias del pecado. Y si hoy podemos estar caminando en santidad, y si hoy podemos estar caminando en integridad, y si hoy nosotros aborrecemos el pecado, es porque la fidelidad de Dios ha estado con nosotros. Solamente la fidelidad de Dios nos capacita y nos ayuda a nosotros poder discernir y entender cuán terrible es el pecado. Así que es la fidelidad de Dios que prolonga nuestros días aquí en la tierra. Es la fidelidad de Dios la que nos da la capacidad de nosotros mantenernos firmes en los caminos del Señor. Entonces podemos ver qué nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 29. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oído, nuestro Dios es fuego consumidor. Pero fíjese que a nosotros su fidelidad nos ha guardado. Su fidelidad ha tenido compasión de nosotros. Solamente ha sido su fidelidad. Por eso nosotros tenemos que cada día estar agradecidos con Dios por este bello atributo. Porque mire cómo dice cuando leímos Timoteo, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y a pesar de que Él es fuego consumidor, prolonga nuestros días aquí en la tierra y no nos paga conforme a nuestras obras, sino que nos paga conforme a su pacto, a su misericordia y a su fidelidad. Pero vamos a ver unas preguntas, tenemos unas preguntas con relación a la fidelidad de Dios. Y la pregunta es, ¿en qué áreas el cristiano debe desarrollar este atributo transferible? Oído, hermano. ¿En qué áreas el cristiano debe desarrollar este atributo transferible de Dios? Ahora les recordamos, amados, que estos atributos comunicables son designados así porque nosotros, que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, podemos también desarrollarlos, podemos experimentarlos aquí en la tierra. Entonces, ya de plano podemos ver que esta pregunta nos está involucrando a nosotros como receptores de la palabra de Dios, como depósitos de la misericordia y de la fidelidad de Dios. Recuerde que usted es un depósito de los atributos de Dios y Él permite que usted pueda experimentar este atributo, la fidelidad. Entonces, ¿en qué áreas el cristiano debe desarrollar este atributo transferible de Dios? Primero, en el testimonio, Segundo, en el servicio. Y tercero, en el ministerio. Hemos escogido estos tres, obviamente son muchos. Obviamente que usted sabe que toda nuestra vida cristiana debe girar en torno a la fidelidad de Dios. Hemos escogido estos para así poder definirlos y ver la importancia de la fidelidad de Dios en nosotros. Primero, en nuestro testimonio. Veamos lo que nos dice Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Oído lo que dice la palabra. En lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Subraye ahí donde dice fiel, subraye eso. Dice, no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, ese ejemplo, esa demostración de fidelidad que dio Daniel en Babilonia, obviamente espiritualmente no se encontraba en el mejor lugar Daniel, pero este hombre lleno de la presencia de Dios pudo demostrar que uno le puede ser fiel a Dios en cualquier lugar. A nosotros no nos puede convencer ni trastornar
ni alterar el entorno que tengamos por delante. No nos puede alterar nuestra fe o nuestra vida cristiana. Podemos estar en el peor lugar, pero si nosotros somos fieles a Dios, vamos a guardar un buen testimonio. Bendito sea el nombre de Dios. Pero eso se da solo cuando somos fieles. Y los atributos de Dios están puestos en nosotros, no para que nosotros los reprimamos, no para que estén ahí escondidos abajo de la cama, no, es para nosotros demostrarlo al mundo, allá afuera. El hombre no creyente debe darse cuenta de nuestra fidelidad, de que nosotros hay algo hermoso, hay algo de Dios. Nosotros mostramos los atributos de Dios aquí en la tierra. Y Daniel se encontraba en Babilonia, ya nosotros sabemos, Babilonia, una ciudad idólatra, una ciudad pagana, una ciudad que adoraba a dioses ajenos, una ciudad que espiritualmente estaba distorsionada por donde la veamos, pero Daniel ahí le fue fiel al Señor. Segundo, podemos ver en el servicio, fuimos llamados a ser fieles en el servicio. El primero en el testimonio, tú tienes que ser fiel a tu testimonio. Si estás delante de tu jefe, delante de tus compañeros de trabajo, estés donde estés, tú tienes que serle fiel al Señor en ese lugar. En el servicio, Lucas 19, 17, veamos lo que nos dice el Evangelio según Lucas, en el capítulo 19, versículo 17. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Oído, repito nuevamente el versículo 17 del capítulo 19 de Lucas. Dice la palabra del Señor. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre las 10 o sobre 10 ciudades. Ya sabemos que esta es una parábola de las 10 minas, donde su siervo se va y deja a cargo, donde el dueño del hogar se va, el patrón, por decirlo así, se va, pero deja, bendito sea el nombre del Señor, deja en las manos de unos siervos cierta cantidad, sea dinero, sea unos dones, se los deja a sus siervos, y los siervos tienen que buscar la forma y manera de multiplicar eso que le había sido dado. Y el Señor, obviamente, amados hermanos, nos ha dado dones, ministerios. Bueno, el Señor nos ha dotado de muchas virtudes, y esas virtudes celestiales, esas virtudes cristianas son las que nosotros aquí en esta tierra debemos permitir que se multiplique. Nosotros somos unos multiplicadores de las virtudes del reino de Dios. No podemos ser unos cristianos inertes, no podemos ser unos cristianos ahí quietos. Tenemos que producir en el reino de Dios, bendito sea su nombre. Y el Señor, al ver la actitud de este siervo, le dice: bueno, buen siervo, por cuanto has sido poco en lo fiel, en lo mucho te pondré, dice otro texto, el texto de Mateo. Entonces nosotros fuimos llamados a ser buenos siervos aquí en la tierra. Su fidelidad debe permanecer en el servicio. Tercero, en el ministerio. Todos nosotros los que servimos al Señor, desde el que barre hasta el que predica y hasta el que impone mano, amados hermanos, debemos ser fiel en el ministerio del Señor. Vamos a ver la primera carta a los Corintios, primera epístola a los Corintios en el capítulo 4. Primera epístola a los Corintios en el capítulo 4, nos dice el capítulo 4, versículo 2, dice: ahora bien, oído, amado hermano, porque estamos hablando acerca de la fidelidad de Dios, y esa fidelidad de Dios se transfiere a sus criaturas, o sea, a nosotros. ¿Y dónde se desarrollan estos atributos? Ya lo hemos dicho, en el testimonio.
en el servicio y ahora en el ministerio. Ahora bien, se requiere de los administradores, oído como Pablo llama a los servidores, a los ministros, de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Otra vez tenemos esta palabrita, fiel. Debemos ser fiel. La fidelidad de Dios. Es muy importante, amados hermanos, que nosotros comencemos a darle valor a estos atributos. Una de las cosas terribles que están pasando hoy en la iglesia, hablando en términos generales, es la decadencia que en la iglesia se ha visto envuelta porque no conoce los atributos de Dios. Y al no conocer los atributos de Dios, la iglesia o el individuo quedaría escueto y no sabría qué hacer con estas virtudes y con estos atributos que Él ha dado. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos producir nada bueno, oído. Nosotros, aún nuestra propia naturaleza, nuestra naturaleza es caída, es pecaminosa. No hay nada bueno en nosotros que nosotros podamos producir. Solamente somos unos vasos, como dice el apóstol Pablo, somos unos vasos, pero esos vasos son llenados con la excelencia del poder de Dios. Y los atributos son esa excelencia del poder de Dios. Y nosotros somos solo unos vasos de barro, unos vasos débiles. No debe haber en nosotros ningún orgullo, ni prepotencia, ni negligencia. Debemos poner por obra estos atributos de Dios. Y hoy más que nunca debemos serle fieles al Señor. Hoy muchos cristianos han desertado, han tomado esta ocasión de que estamos confinados, de que estamos en cuarentena y están en sus casas, y como nadie los ve, ya no quieren orar, ya no quieren leer la Biblia, ya no quieren hacer un estudio devocional, ya no quieren hacer nada y están malgastando el tiempo en otras cosas. Y hoy más que nunca, Iglesia del Señor, debemos serle fieles, porque Él es fiel. Gloria a Dios. Vamos a pasar a otro atributo, pero vamos a hacer una pausa musical y ya regresamos. Vamos a continuar porque el tiempo apremia, amados hermanos. Vamos a continuar con este atributo que se llama la ira de Dios. Oído este atributo, la ira de Dios. Usted se preguntará, ¿la ira es un atributo? La ira de Dios es un atributo. Vamos a ver la definición con sus respectivos textos bíblicos, porque todo lo que decimos aquí, todo lo que nosotros definimos, abordamos, lo hacemos bajo la estructura de la palabra de Dios. Así que veamos qué nos dice con relación a la ira de Dios, a este atributo. Es triste ver a tantos cristianos que parecen considerar la ira de Dios como algo que necesita excusas y justificación, o que cuando menos celebrarían que no existiese. Hay algunos que, aunque no irían tan lejos de mirarla con deleite, no les agrada pensar en ella y rara vez la oyen mencionar. A primera vista, cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, obviamente que esto causa en nosotros, quiero utilizar esta frase, quizás va a sonar un poco duro, pero quiero utilizarla. Muchas veces nosotros la repudiamos cuando escuchamos la ira de Dios. O sea, no podemos concebir de que un Dios santo, de que un Dios bueno, de que un Dios tan fiel, tan misericordioso, tan lleno de bondad, pueda airarse, porque nosotros obviamente nos enfilamos en esos atributos de Dios, en donde Él muestra su amor, su gracia, su fidelidad. Ahí nosotros nos enfilamos, pero cuando hablamos la otra vertiente o el otro atributo de Dios, que es la ira de Dios, que la Biblia exhaustivamente nos habla de la ira de Dios, ahí sí nosotros no queremos pues mirarla, la queremos mirar hasta de reojo. Así que, amados hermanos, es un hecho verídico, bíblico,
es un atributo de Dios, la ira de Dios. Vamos a continuar. Algunos cristianos admiten el engaño de que la ira de Dios no es compatible con su bondad y por esto tratan de desterrarla del pensamiento. Tremendo esto, amados hermanos. Y no podemos hacer esto porque Dios, la Biblia, es la revelación auténtica de Dios. Y esto tiene que quedar claro en nosotros, amados hermanos, como estudiantes del instituto. Nosotros queremos mostrarle a Dios no lo que nuestra mente quiera decir de Él, no lo que nuestra razón humana o lo que nuestra experiencia quiera definir a Dios, no. El Dios que nosotros le presentamos es el Dios que la Biblia ha revelado o el Dios que se reveló en la Biblia. Y ese Dios que se reveló en la Biblia nos deja vehementemente que Él se airó, que Él tiene este atributo. Y este atributo hace parte de su personalidad. Y si nosotros queremos tapar o queremos empañar este atributo, podemos caer en un error teológico. Bendito sea el nombre del Señor. La ira de Dios es verdad. La ira de Dios hace parte de la divinidad del Señor. Vamos a continuar porque es uno de los atributos más complejos. ¿Por qué más complejos? Porque es un atributo que nosotros no queremos sobrellevar. Es un atributo que nosotros no queremos sobrellevar por sus consecuencias o por lo que representa esa palabrita ira, que tiene muchos significados y obviamente ampliamente en lo que es el ser de Dios. Ahora, muchos han llegado a decir que la ira como atributo de Dios es una mancha del divino carácter o una falta de la autoridad divina. Pero, ¿qué dicen las Escrituras al leerlas? Nos damos cuenta de que Dios no ha tratado de ocultar la realidad de su ira. Oído, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué dicen las Escrituras? Al leerlas, nos damos cuenta de que Dios no ha tratado de ocultar la realidad de su ira. Él no se avergüenza de proclamar que la venganza y el furor le pertenecen. Ahorita habíamos leído que Dios es fuego consumidor y la venganza le pertenece a Dios. Hay un texto bíblico que dice de que mía es la venganza, yo pagaré o yo daré el pago. Bendito sea el nombre del Señor. Así nosotros podemos ver lo que es la ira de Dios. Ahora, no hay nada tan suave como el mar. Vamos a poner un ejemplo aquí. Veamos un ejemplo. No hay nada tan suave como el mar. Sin embargo, cuando es sacudido por la tempestad, nada puede rugir tan violentamente. Otro ejemplo. No hay nada tan dulce como la paciencia y la bondad de Dios, ni nada tan terrible como su ira cuando se enciende. Así que huyamos hacia Cristo. Huye de la ira venidera. Fue lo que le dijo el Señor a los fariseos cuando comenzó a predicar el evangelio. Oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pero para ampliar, amados hermanos, este atributo de Dios, podemos decir que la palabra ira en el idioma hebreo quiere decir gemat. La palabra gemat, su connotación del hebreo quiere decir venganza o retribución o ira. Escuche bien esto para que usted lo pueda anotar ahí en su libretica de estudio. La palabra ira en el idioma hebreo significa gemat y su connotación o sus sinónimos son venganza, retribución, la ira de Dios. Y se puede ver plasmado en
los textos del Antiguo Testamento. Rápidamente vamos a ver algunos textos. Deuteronomio 9:19. Porque temí a causa del furor de la ira con que Jehová estaba enojado. Oído. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros, para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Aquí tenemos cuando el pueblo de Israel se rebeló, dice que es la rebelión de Israel en el monte Horeb. Y Dios estaba dispuesto a destruir su pueblo, pero Moisés dice que oró al Señor, ya dispuesto a ejecutar, a retribuir, y el Señor escuchó la intercesión de Moisés. Pero este texto nos está mostrando este atributo de Dios. Y no podemos escandalizarlos, amados hermanos, cuando hablemos de la ira de Dios. No podemos escandalizar y no podemos suprimir ni minimizar este atributo. La iglesia no puede minimizar, no puede tapar, no puede esconder ninguno de los atributos de Dios. El ser de Dios debe ser presentado en nuestras exposiciones bíblicas de la mejor manera y la manera más transparente, y mostrarle al ser humano de que este Dios santo, este Dios amoroso, también es un Dios que castiga, también es un Dios que se aira con su creación. Bendito sea su nombre. Usted me está entendiendo en esta hora. Otro texto, Salmo 6:1. Salmo capítulo 6, libro de los Salmos, capítulo 6, versículo 1 nos dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo. Es otro sinónimo para la ira de Dios. Ira, enojo. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque los hombres sabían que este Dios personal se airaba. Y él pide y clama y dice: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. En Lamentaciones, vamos a leer Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, un libro que muy poco leemos. Muy poco leemos este libro. Usted hágase esta pregunta y diga: ¿cuántas veces he leído yo el libro de Lamentaciones este año? Bueno, ese es un texto que nos habla acerca cuando el pueblo de Israel se encontraba cautivo por causa de su pecado en Babilonia. Lamentaciones 4:11. Cumplió Jehová su enojo, oído, cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Bendito sea el nombre de Dios. Porque el pueblo de Israel sabía que se había apartado de Dios, el pueblo de Israel sabía que había hecho lo malo ante los ojos de Dios, y vino su retribución. Aquí Jeremías plasma cómo se encontraba espiritualmente el pueblo de Israel y cuál fue la respuesta de Dios a su pecado. Entonces, todo pecado tiene una retribución en la ira de Dios, una consecuencia. Entonces, no podemos pretender como creyentes que pecamos y larán y estamos bien y no pasa nada y todo es color de rosa. Amados hermanos, no podemos. Lo que pasa es que hemos concebido a un Dios que está en un jardín, un Dios que está ahí quieto, un Dios impersonal. No. El Dios que nosotros servimos es un Dios personal, un Dios que castiga el pecado. Porque es necesario castigar el pecado, es necesario. Dios no puede dejar sin castigo, lo dice la palabra. Es necesario y son consecuencias. Por eso, amados hermanos, es muy importante conocer este atributo de Dios. No podemos engavetar este atributo, debemos conocerlo a fondo, porque Él nos ayudará a caminar en el temor de Dios. Ahora, Dios no se aira por airarse. La cólera de Dios no viene por venir, por su antojo, no.
viene porque el hombre, en su orgullo, en su deseo de estar haciendo cosas indebidas, ahí viene la retribución de Dios, su ira. Yo sé que hay muchos textos que podemos tomar, pero vamos a mirar estos que nos clarifican lo que es la ira de Dios. Veamos Isaías 51, 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, oído, el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos, dice la palabra aquí. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Entonces podemos ver claramente, amados hermanos, cómo este atributo de Dios es presentado con gran claridad en la Biblia. La ira de Dios. Nosotros no podemos minimizar este atributo. Ahora bien, veamos sucesos donde la ira de Dios fue manifestada. Primero, cuando el hombre fue expulsado del Edén, cuando el hombre cometió su pecado, el Señor lo expulsó. Segundo, en el diluvio, vemos que la humanidad se encontraba en el clímax de su vida perdida. Ahí el Señor envió un diluvio. La sentencia de Sodoma y Gomorra, ya tenemos otro aspecto de la ira de Dios. La sentencia, cayó fuego del cielo. Otro punto, la maldición de la ley. Recordemos que el que pecaba en los tiempos de la ley, el que cometía una transgresión, era lapidado, era muerto, tenía que pagar. La ley, la maldición de la ley. Recuerde que la ley, aquel que cometía un pecado, debía pagar. Podemos decir también aquí que se puede decir que la ira es una perfección divina. La ira hace parte de la perfección divina. Vamos a hacer una pausa musical y luego venimos con una pregunta a responder acerca de este atributo. Tenemos una pregunta con relación a este atributo. ¿Con quién o contra quién se aira Dios? Oído, ¿con quién o contra quién se aira Dios? Tenemos 3 puntos. Podemos ver, está airado su presente ira hacia los judíos nacionales. Oído, su presente ira hacia los judíos nacionales. Nosotros sabemos que escatológicamente Dios está airado con su nación y obviamente Israel, los judíos, los israelitas en el plan salvífico de Dios tienen un trato especial con el Señor, que cuando Cristo venga a esta tierra, cuando Cristo venga, Él salvará a esta nación. Pero en estos momentos, escatológicamente hablando, el pueblo judío está bajo la ira de Dios. Y obviamente la ira de Dios hacia su pueblo abrió la puerta para que nosotros los gentiles podamos entrar y gozar de la gracia de Jesucristo. Pero ahora mismo, escatológicamente hablando, los judíos se encuentran bajo proféticamente en la ira de Dios, pero el Señor salvará a su pueblo. Veamos qué nos dice primera carta a los tesalonicenses, primera epístola a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 16. Pero quiero leer el versículo 14, versículo 15 y versículo 16 de la primera epístola de Pablo en el capítulo 2. Capítulo 2 de primera de Tesalonicenses, versículo 14. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos,
Verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios. Se está refiriendo a los judíos nacionales, a los que durante el ministerio de Cristo no atendieron al llamado de Dios, sino que prefirieron entregarle al Señor. Dice, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Oído el versículo 16, por favor. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Oído, amado hermano. Pues vino sobre ellos la ira ¿de quién? ¿De Pablo? No, vino sobre ellos la ira de Dios hasta el extremo. Entonces aquí podemos ver, amados hermanos, que Dios está airado en su presente con la nación judía. Podemos ver en aquellos que desobedecen al Señor, contra ellos también está airado Dios. Juan 3:36, por favor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bendito sea el nombre de Dios. Oído, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí vemos, amados hermanos, ahora en el Nuevo Testamento, que los apóstoles ratifican este atributo que ya fue expuesto en el Antiguo Testamento acerca de la ira de Dios. Otro punto dice en los propósitos de Dios en sus juicios. Eso lo podemos ver en Romanos 2. Romanos, veamos qué nos dice Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí podemos ver nuevamente ratificando la ira de Dios. Con esto no queremos decir, amados hermanos, que Dios es un Dios iracundo, que con nada Él se aira. No, el Señor no actúa como nosotros. Su atributo obviamente no se desarrolla o no es igual a como nosotros experimentamos la ira, porque la ira de Dios llega en el momento exacto. La ira de Dios es la justicia retributiva de Dios. Dios tiene que ser un Dios justo, por ende el Señor da el pago. Y obviamente la ira es ejecutada por el Señor a sus criaturas. El Señor se aira con aquellos, como dice la palabra, con aquellos que no obedecen a su palabra, que prefieren vivir una vida alejada de Dios. A ellos la ira de Dios llega. Así que, amados hermanos, tenemos que ser conscientes de este atributo de Dios, la ira de Dios. Y nosotros somos quienes o podemos agradar a Dios o podemos encender la ira de Dios. Bendito sea su nombre. Cuando Cristo fue bautizado, dice que dice la palabra que se abrió el cielo y dice que este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y esa debe ser nuestra vida, complacer a Dios. No que Dios tenga que ejecutar sus juicios sobre nosotros. Y no pretender de que nuestro Dios es solo amor y compasión. Nuestro Dios también es fuego consumidor. Cerramos este punto de la ira de Dios. Vamos a ver rápidamente
la misericordia de Dios, otro atributo. Ya vemos que estos atributos son comparados a nuestra propia vida. Nosotros experimentamos ira, obviamente, experimentamos misericordia, experimentamos bondad. Todos estos atributos hacen parte de la perfección de Dios. ¿Qué podemos decir de la misericordia de Dios? Cuando consideramos las características de esta excelencia divina, no podemos dejar de bendecir a Dios, como lo declaran algunos salmos. El Salmo 119 nos habla acerca de la misericordia de Dios. El Salmo 103, versículo 7, el Salmo 59, 16, todos estos salmos nos hablan acerca de la misericordia de Dios. La primera consecuencia de la bondad de Dios es su benignidad, por la cual da libremente a sus criaturas como tales. Por eso ha dado el ser y la vida, dice, por eso ha dado el ser y la vida a todas las cosas. La misericordia de Dios es lo que hace producir y prolongar la vida aquí en la tierra de las criaturas. Nosotros no merecemos la misericordia de Dios, pero Él en su bondad, en su gracia inmerecida, permite que nosotros podamos vivir, y es su misericordia. A pesar de nuestras conjeturas, a pesar de nuestra vida displicente espiritualmente, el Señor tiene misericordia para con nosotros. Dice que la segunda consecuencia de la bondad de Dios es su misericordia, la cual denota la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas. Oído, amados hermanos, Dios en su misericordia nos alivia cual sea nuestra situación de dolor o de pecado. Cuando nosotros cometemos pecado, amados hermanos, nos hacemos daño a nosotros mismos. Cuando cometemos una transgresión, pero el Señor con su misericordia nos levanta, así como levantó a David, a Moisés y a todos. El Señor, su misericordia, hace levantar al hombre. Así pues, la misericordia presupone la asistencia del pecado. Claro que sí, porque Él nos perdona por su misericordia, por la misericordia de Dios. Es como si Dios había planeado todo. Y para nosotros poder experimentar la misericordia de Dios, ¿qué tiene que pasar en nosotros? O que nos pase algo, o que nosotros, pues, tristemente cometamos un pecado, cual sea, de cualquier grado. Para mostrar su misericordia tienen que pasar estas dos cosas en nuestra vida. Y muchos de nosotros decimos, ay Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Pero tenemos que pasar por situaciones en donde Dios tenga que mostrar su misericordia. Entonces, hay tres áreas donde Dios ejerce su misericordia. Hay tres áreas donde Dios ejerce su misericordia. La misericordia general, la misericordia especial y la misericordia soberana. Veamos los textos con relación a cada una de estas misericordias. La misericordia general, el Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos. Oído, bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Esto es la misericordia general para todas sus criaturas. La misericordia la especial también quiere decir la gracia común. Oído, la misericordia especial o gracia común. Dios la ejerce sobre los hijos de los hombres, ayudándoles y socorriéndoles a pesar de sus pecados. Veamos Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre los justos e injustos. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí podemos ver, amados hermanos, cómo la misericordia de Dios actúa aún en aquellos que no son cristianos, ni mucho menos. En tu vecino, en tu amigo que aún no es creyente, que no cree en las doctrinas que tú crees, que no cree como tú crees, que no ayuna como tú ayunas, que no ora como tú oras,
que no lee la Biblia como tú lees la Biblia, para ellos también hay misericordia de Dios, porque ese es un atributo en la perfección de Dios. Dios no deja a nadie sin misericordia, y la gracia común obviamente llega a esas personas. Por eso Él hace salir su sol, hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Obviamente que el pago será diferente para el bueno y para el malo, pero mientras que la misericordia de Dios se prolongue en esta tierra, será para los buenos y para los malos. Bendito sea el nombre del Señor. Y la misericordia soberana, veamos lo que nos dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces aquí podemos ver, amados hermanos, la misericordia de Dios, gloria a Cristo, de una manera potencial en sus escogidos. Dios los escogió a determinado pueblo, no por lo que ellos hayan hecho, sino por su amor y su misericordia. Si tú estás hoy en los caminos del Señor, si tú hoy gozas de un bienestar espiritual, no es porque por tu linda cara, como muchas veces decimos, no es por tus esfuerzos, no es por tu intelecto, no es por lo que sabes, no. Ha sido la misericordia de Dios. Si hoy estás donde estás, si hoy predicas, si hoy enseñas, si hoy tienes un título universitario o un título teológico, lo que sea, todo ha sido por la misericordia de Dios, porque esa ha sido su misericordia soberana sobre aquellos que Él ha querido escoger. Veamos Romanos capítulo 9, versículo 5. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Aquí tenemos, amados hermanos, nuevamente acerca de este atributo de la misericordia de Dios. Y damos gracias a Dios porque Él ha sido y seguirá siendo misericordioso con su pueblo. Amados hermanos, nos queda por terminar la bondad de Dios. La bondad de Dios para dar por terminado los atributos transferibles o comunicables.